Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os traigo un nuevo plato navideño fácil, económico y con el que vais a triunfar. Además lo podéis tener preparado de antemano y mirad qué pintaza tiene. Es una carne de cerdo, en este caso, que podéis preparar la que vosotros queráis, ternera, cordero, lo que queráis, en salsa navideña. Súper sencilla, con ingredientes que tenemos en casa prácticamente, y mirad qué pintaza tiene. Espero que os guste muchísimo esta receta, que la pongáis en práctica porque vais a triunfar de una manera súper sencilla. Mirad qué pintaza tiene, espero que os guste, os lo enseño de cerca. Patatitas doradas, crujientes, la carne súper tierna y esa salsita que está para mojar pan. Vamos a utilizar 500 gramos de carne, en este caso de cerdo, que podéis sustituir por la carne de vuestra preferencia, una manzana grande, sal y pimienta, aceite de oliva virgen extra, vino blanco, caldo de carne, canela, cebolla, laurel, ajos y clavo, un poco de miel, pimentón dulce y para decorar vamos a utilizar nueces, arándanos y perejil fresco. Vamos a comenzar pelando y cortando la manzana a cuadraditos pequeños. Cortamos la manzana por la mitad, volvemos a cortar por la mitad y le quitamos la parte central. Cortamos primero en tiras gruesas y ahora volvemos a girar y cortamos en cuadraditos. Vamos a colocar sobre el fuego nuestra olla de hierro fundido. Encendemos el fuego y ponemos un chorrito pequeño de aceite. Vamos a esperar hasta que el aceite coja cierta temperatura para que la carne no se nos pegue a la olla. Mientras se calienta el aceite, vamos a cortar la cebolla lo más fina posible. Vamos a cortar también los 2 dientes de ajo, que para ello lo que vamos a hacer es darle un golpe y un par de cortes, y ahora sí, cortamos. Si no estáis muy puestos a cortarlas con el cuchillo, podéis utilizar este utensilio, que aquí ponéis la cebolla y el ajo y se queda todo picadito en cuestiones de segundos. Os lo enseño para que veáis cómo queda. Mirad, simplemente ponemos la cuchilla y tendríamos que añadir la cebolla. Voy a poner un trozo de cebolla para que lo veáis. Vamos a cortar un trozo de cebolla. Esta cebolla, por ejemplo, la vamos a cortar así. Simplemente, como veis, la cortamos a cuarto y la ponemos dentro del recipiente, tapamos, cerramos bien y tiramos de la cuerda. Mirad. Le he tirado, ya habéis visto, nada, 5 segundos. ¿Y veis?
picadita total. Ahora el aceite está bien caliente. Añadimos la carne y la extendemos bien para que se dore muy bien por todos los lados. No la movemos demasiado, por lo menos al principio, ya que queremos que ese sellado quede bien bonito y que los jugos queden dentro de la carne, que eso da muchísimo sabor a la salsa. Cuando veas que está doradita, seguimos con el siguiente paso. La hojita de laurel y el clavo de olor. Lo vamos a sofreír ahí un par de segunditos y a continuación vamos a añadir el vino blanco, que va a despegar todos los jugos que tenemos en el fondo, y ese va a ser el sabor de nuestra salsa. Mirad qué color va cogiendo esta salsa. Ahora lo que vamos a añadirle a continuación, una vez que el vino haya evaporado el alcohol, aproximadamente unos 3-4 minutitos hirviendo, le vamos a añadir el caldo de carne. Que tenemos aquí. Añadimos el caldo de carne. Y lo vamos a dejar que hierva un par de minutitos más. Una vez que comience a hervir, vamos a añadir las especias. Bueno, como podéis ver, la salsa comienza ya a hervir y este es el momento de añadir el pimentón, la carne con todos sus juguitos, y la cucharadita de miel. Lo vamos a mover todo muy bien. Y una vez que esté todo ahí bien integrado, vamos a poner el fuego a fuego medio bajo y le vamos a colocar la tapadera a nuestra olla para tenerlo aproximadamente unos 20 minutos y vamos viendo cómo queda la carne de tierna. Vamos a ver cómo va nuestra carne. Mirad, a fuego lento, qué pintaza va cogiendo nuestra carne. Y el color espectacular. La vamos a seguir dejando ahí que se vaya cocinando a fuego bien lento para que nos quede tierna, tierna. Y la salsita, como veis, mirad, ahí espesita y despacito, chuc, chuc, chuc. Mirad, bien tierna, pero aún le queda un poquito más. Así que para completar nuestro plato navideño, mientras que esta carne en salsa navideña se nos termina de cocinar, vamos a preparar también la guarnición de patatitas baby crujientes. Bueno, mirad cómo va esto. La carne está ya súper tierna. La salsita, veis que está espesa, pero si a vosotros no se os queda lo suficientemente espesa, tenéis dos opciones. La primera es añadir una cucharadita de maicena disuelta en un par de cucharaditas de agua fría y podéis espesar la salsa, o lo que yo voy a hacer para darle un poco más de textura, que es coger unos trocitos de la propia salsa sin carne, de manzana, cebolla, de todo el sofrito y el caldito, y lo vamos a triturar para darle ese espesor que va a quedar en el plato espectacular. Así que vamos a esperar un par de minutitos más que esto termine de ponerse bien tierno y nos vamos a pasar ya a terminar nuestra salsa. Tapamos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es sacar en una jarra un poquito de la salsa, del caldito, junto con trocitos de manzana, ¿veis? Para triturarlo todo y que nos quede la salsa bien espesita
y bien rica. No queremos moler toda la salsa, queremos que nos queden trocitos de manzana, de cebollita bien fina, pero sí un poquito de salsa para darle ese espesor. Así que lo que vamos a hacer es molerlo muy bien. Ahí lo tenemos todo bien molido. Y ahora sí le vamos a añadir un toquecito de canela. Estamos en Navidad y queremos que nuestro guiso de carne tenga ese toque festivo y navideño. Así que un poquito de canela al gusto. Si queréis podéis no añadirla, pero os garantizo que va a quedar espectacular. Vamos a añadirle la salsa que hemos preparado con la canela. Y lo vamos a mezclar todo y lo dejamos ahí reducir 5 minutitos. Mirad cómo va la carne, esto está ya listo. Veis que la salsa ha cogido una consistencia espesita. Ya es cuestión de que cada uno la deje en el punto que más le guste. Bueno, pues vamos a servir la carne. Una idea de emplatado, mirad, podría ser, cogemos un poquito de salsa y la ponemos aquí, con el mismo cazo la repartimos y ahora cogemos la carne y la ponemos aquí en el centro del plato. Con un poquito más de salsa, manchar el plato un poquito así por fuera, en plan rústico. Limpiamos el filito ahí. Vamos a ponerle el toque de arándanos y de nueces. Primero comenzamos con las nueces, poniéndolas así en el centro, las montañitas y algunas sueltas. Y después vamos a seguir con los arándanos, que en este caso, como son descongelados, pues mirad, sueltan ya esa cremita roja. Si los tenéis frescos, os aconsejo que los deis un toque en el microondas con un poquito de miel o con un poquito de azúcar en una sartén y listo. Ahora vamos a decorar. Yo he preparado aquí, para que sea muy sencillo, unos tomatitos cherry y una hojita de perejil. Y listo. Esto lo único que le quedaría sería darle un toque de brillo por encima, que para ello podemos utilizar un poquito de miel, voy a por ella, o un poquito de aceite de oliva, lo que vosotros queráis. Yo voy a utilizar un poquito de miel, que simplemente con un toque ligerito, esta miel es que cae demasiado grueso, pero vamos a ver si lo conseguimos. ¿Veis? Así está listo para degustar. Os lo enseño de cerquita y lo probamos. Bueno, amigos, pues mirad, este es el resultado final. Esta carne de cerdo, en este caso con salsa navideña, tierna, jugosita. La salsa, como veis, está para mojar pan. Una idea muy sencilla, muy fácil, además económica, para que sorprendáis a vuestros familiares y amigos en esta Navidad. Os recomiendo muchísimo que la probéis porque queda espectacular. Vamos ahora a probar para que veáis lo tierna y lo jugosa que está la carne por dentro. Aquí tenemos nuestra carne en salsa navideña y las patatas chafadas al horno, crujientitas de queso. Vamos a preparar un plato único. Simplemente vamos a poner la carne un poquito hacia allá y vamos a colocar aquí nuestras patatas de guarnición. Bueno, pues ya sí tenemos nuestro plato completo. Mirad qué pintaza tiene. Espero que os guste, os lo enseño de cerca. Mirad, las patatitas doradas, crujientes, la carne súper tierna y esa salsita que está para mojar pan. Vamos a probarlo. Mirad, es que está que se deshace sola.
Aquí para que veáis. Mira, ¿veis? Súper blandita. Vamos a probarla. Tierna, tierna. Muy buena. Las patatas. Blanditas. Mirad el queso. Esperamos ahí que se enfoque. Ahí, mirad el queso. Esto mojadito así un poco en la salsa. Está ya para tirar cohetes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí hasta el final. Me quedo degustando esta delicia. Que paséis una feliz Navidad. Y aquí me quedo comiendo. Rico, rico. Chao, chao.